tardes a todos y sean bienvenidos a las noticias del día. Me acompañan el día de hoy mis compañeras Anelisa Domínguez, Paulina Baeza, Julián Herrera, Enia Cereceres y su servidora Mónica Zambrano. El día de hoy estaremos retomando el trágico suceso ocasionado en Beirut en el año 2020, con el fin de conocer las consecuencias de la explosión y la explicación química de estas propiedades que se vieron involucradas de las físicas y las químicas, así como reconocer la importancia que es el cuidado y el manejo de estos compuestos. Pues determinado evento fue registrado el 4 de agosto a las 6 de la tarde, donde ocurrieron una serie de explosiones en el puerto de Beirut, ubicado en el Líbano, y esta tragedia cobró alrededor de 207 vidas y dejó más de 6.000 heridos. Y determinado suceso da inicio previo en el año 2013 al zarpar un barco de carga lleno de nitrato de amonio, que lamentablemente fue apilado sobre las puertas de espacio de carga, dañando el barco en el proceso, y a causa de este inoportuno suceso, pues el barco fue inspeccionado y la nave fue declarada como no apta para navegar. Por lo tanto, pues la mercancía del barco fue confiscada y resguardada en este puerto en el Líbano durante 6 años. Y no fue hasta el año 2020 en el que acontece una leve explosión que los habitantes le comparan con fuegos artificiales, y seguida de esta una segunda explosión que por otro lado resonó a kilómetros de distancia, ocasionando la demolición de edificios enteros, volcando automóviles y dejando un cráter aproximadamente de 120 metros de diámetro en el puerto. Y en general más de la mitad de la ciudad sufrió daños, aunque las áreas más cercanas al epicentro fueron los que mayormente se vieron afectados. Siguiente, por favor. Y para esto necesitamos conocer pues quién fue el detonante de esta explosión. Y es aquí donde les introduzco el nitrato de amonio y les doy una breve explicación del mismo, pues este es el resultado de la reacción que se produce entre el amoníaco y el ácido nítrico, que es mejor conocido como una sal, y gracias a esta unión de sus iones se presenta como incolora y altamente soluble en agua. Y asimismo se compone de enlaces iónicos y covalentes, lo que lo convierte en un compuesto inestable y expone un punto de fusión de 169 grados centígrados y una densidad de 1.72. En este momento me estoy comunicando con una investigadora y le cedo la palabra a Anelisa. Muchas gracias, Moni. Seguiré con los usos del nitrato de amonio. El nitrato de amonio se empezó a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial. Al combinarse con la TNT o pentrita se volvía explosivo. También actualmente se utiliza de esta misma forma en la industria minera, explotación de canteras y construcción civil. Este compuesto es un polvo blanco que se emplea principalmente como fertilizante nitrogenado. A su vez, el nitrato de amonio es un importante componente de los aerosoles atmosféricos. Este compuesto tiene otros usos menores, tales como combustible propulsor en la industria aeroespacial, se utiliza para fabricar bolsas isotérmicas y en la apicultura. A continuación, también daré la explicación de la reacción de descomposición. El nitrato de amonio tiene enlaces iónicos covalentes no polares y polares. A la hora de descomponerse se rompen los enlaces iónicos y se forman enlaces covalentes, tanto polares como no polares. Por ejemplo, en la primera reacción que podemos ver aquí, se forman enlaces covalentes polares, mientras que en la segunda se forman enlaces polares por parte del agua y no polares por el oxígeno y nitrógeno diatómicos. Ahora nos comunicaremos con Enya. Muchas gracias. Pues para comprender mejor lo que sucedió, tenemos que también entender qué sustancias se encontraban, así como sus características. En el lugar se encontraban el nitrato de amonio, que ya nos lo mencionaron antes, el petróleo crudo, el ácido clorhídrico, y de hecho en esta tabla podemos ver varias de sus características físicas, como lo serían fórmula, peso molar, estado físico, temperatura de ebullición, temperatura de congelación y solubilidad en agua. En el lugar también se encontraba el queroseno. Aquí podemos observar el mismo tipo de características. Y también en la zona se encontraban fuegos artificiales. Estos se encuentran compuestos por nitrato de potasio, clorato de potasio y cloruro de litio. Ahora, estas características que mencionamos en las tablas, ¿de qué dependen? La masa dependerá de los elementos químicos que componen una sustancia, así como la cantidad de átomos que se tienen por molécula. El estado de la materia depende tanto de la fortaleza de las que unen a los átomos, como de la temperatura en la que se encuentra la sustancia. Las altas temperaturas pueden ser lo suficientemente fuertes para superar las fuerzas que unen las moléculas, volviéndolas un gas. Las bajas temperaturas hacen lo contrario, solidificando una sustancia. Aquí es donde justamente entran temperatura de ebullición y de congelación. Mientras más fuertes sean las fuerzas
intermoleculares, mayor va a ser la cantidad de calor que se necesite para que se evapore algo, para que se convierta en un gas. Y igualmente, pues el punto de congelación, mientras menor la temperatura, más se solidifica al fortalecerse los enlaces. La solubilidad en agua depende, aparte, de la superficie de contacto, la agitación, la temperatura y la presión. Y cedo a mi compañera. Muchas gracias a mis compañeras que nos expusieron sobre lo que ocasionó y sus compuestos químicos principalmente. Ahora me gustaría hablar un poco sobre por qué se produce una onda de detonación o explosión. Bueno, esto se produce cuando se detona un explosivo, se libera una energía que genera un pulso de presión. Este pulso de presión se aleja del punto origen con una velocidad propia, que es la velocidad del sonido adecuada a las condiciones de temperatura de la zona. Es decir, una explosión es como cuando nosotros hablamos, liberamos presión, pero en la explosión, cuando se libera esa presión, se libera energía. Esta onda del choque se caracteriza por una elevación brusca de la presión seguida de un descenso relativamente lento hasta un valor inferior a la presión atmosférica y con un posterior retorno del valor positivo. Pero, ¿qué presión se genera en unos cuantos segundos? Este fenómeno, que dura inicialmente unos milisegundos, que es extremadamente en poco tiempo, y todo lo que puede ocasionar, varía en función de la masa del explosivo y de la distancia al punto de la iniciación de la explosión. Posteriormente, esta forma de onda deriva en una serie de oscilaciones amortiguadas, es decir, cuando sucede la explosión, las ondas se van expandiendo, y les doy la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo se debe manejar y almacenar este tipo de reactivo? Muy bien. El nitrato de amonio es un reactivo inestable y por esta razón es que debemos de tener un manejo y almacenamiento correcto. Primero que todo, el nitrato de amonio debe de almacenarse lejos de cualquier material combustible, en un área limpia, seca y bien ventilada. Idealmente, el nitrato de amonio debe almacenarse en bolsas, ya que esto representa un menor riesgo de contaminación. También hace que sea menos probable que el material absorba agua con el tiempo. Sin embargo, como se vio durante la explosión en Beirut, el almacenamiento en bolsas por sí solo no es una medida de control adecuada. Por lo tanto, lo más recomendable es mantener el empaque suministrado por el fabricante. Todos los almacenes deben de estar lejos de las áreas donde viven y trabajan las personas. El almacén debe de estar a una temperatura de entre 15 y 25 grados centígrados y los recipientes se deben de mantener herméticamente cerrados. El manejo para el personal, lo que se debe hacer es prohibir el hecho de comer, beber o fumar, hacer que eviten el contacto con piel, ojos y ropa, que usen la protección adecuada como guantes, cubrebocas y al finalizar de usar este reactivo se deben de lavar las manos. Una cosa que ayudaría mucho es que eviten la dispersión y la generación de nubes de polvo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestra reflexión acerca de la ética profesional para el uso de los compuestos químicos? La gran responsabilidad que cargan las personas que tienen acceso a compuestos químicos es algo muy grande. Como podemos ver en el ejemplo de Beirut, hubo un mal manejo de este reactivo, lo que causó una destrucción masiva, aparte de que puso en riesgo muchas vidas. Se sabe de que este reactivo fue almacenado sin cumplir los requisitos de seguridad y calidad, y las personas encargadas de ello tenían la responsabilidad ética de saber lo que podía causar, además de las medidas de seguridad, y más considerando las grandes cantidades que tenían. Concluyendo, la ética en este uso de compuestos químicos es algo muy importante.